Bueno, en este video vamos a hacer un ejemplo en Minitab de los diseños de cuadro latino y diseño de cuadro greco-latino. Incluí ambos porque la diferencia es un factor extra en el diseño. Entonces, se pueden hacer ambos modelos al mismo tiempo. No van a salir los dos resultados, pero es una pequeña variante la que tendríamos que hacer. Entonces vamos a revisar el ejemplo. Dice aquí, se comparan 4 métodos de ensamble. Aquí, al decir que están comparando los métodos de ensamble, automáticamente sabemos que este es el factor principal. Y se tiene como factor de bloque al operador. Es decir, es un factor que, si bien sí puede hacer efecto sobre el método de ensamble o sobre el tiempo de ensamble, no es nuestro objetivo principal el analizar a los operadores. Dice, se podrían tener dos factores de bloque adicional: el orden en el que se hace el ensamble y el lugar donde se hace el ensamble. Entonces, para recapitular, ¿qué vamos a medir? Tiempo. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Primero, el método de ensamble. Revisando el modelo estadístico para diseño de cuadro grecolatino, porque en este caso tenemos, ¿qué medimos? Tiempo. ¿Cuál es el primer factor? El método de ensamble. Después, el operador. Después, el orden en el que se hace. Y por último, el lugar donde se hace. Esta media pues es la media de los datos que nos está dando el problema. Entonces, como pueden observar, tenemos la variable de respuesta y cuatro factores más. De esos factores, uno es el principal y 3 de bloqueo. Por lo tanto, para un sistema que tiene una de respuesta, un tratamiento, un factor principal y 3 de bloqueo, se utilizaría el cuadro greco-latino. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer que este cuadro greco-latino se convirtiera en un cuadro latino, pues solo tendríamos que quitar uno de los factores de bloqueo para que sean solo dos. Entonces, vamos a revisar cómo pasamos estos datos a Minitab. Para que estén en Minitab, pues tenemos que poner esto como una lista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar aquí el tiempo de ensamble, después el método, después el operador, después vamos a poner el orden y por último vamos a poner el lugar. Entonces aquí vamos a poder colocar toda la información. Yo lo voy a hacer por columnas, sin embargo es independiente. Como no nos mencionan un orden en específico en el cual se capturaron los datos, es indistinto el cómo se hace esto. Entonces yo les recomiendo hacerlo en columnas. Entonces voy a empezar aquí por el tiempo. El tiempo es el número que vemos aquí. Entonces el primero es 10, 8, 6, 11, 10, 15, 14, 8, 12, 7, 11, 10, 7, 14, 13 y 8. Vamos a revisarlos. Son 10, 8, 6, 11, 10, 15, 14, 8, 12, 7, 11, 10, 7, 14, 13, 8. Listo. Ahora, el método. Vamos a revisar el método, que es el factor principal. Siempre se pone con las letras latinas en mayúsculas. En este caso, pues serían las letras mayúsculas. Vamos a poner aquí C, B, A, D. Y después es B, luego C, luego D, luego A, luego D, A, B, C, A, D, C, B. Listo. Ahora vamos a pasar al operador. Los operadores, aquí dice que están numerados del 1 al 4. Entonces, como los datos los capturamos en este orden, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estos valores a qué operador pertenecen? Bueno, pues al 1. Entonces vamos a poner aquí
este valor pertenece al 1, 1, 1, 1. Listo. Ahora, los siguientes 4, ¿a quién pertenecen? Pues al operador 2, 2, 2. Los siguientes pertenecen al 3, 2, 3, 4. Listo. Y por último, los últimos 4 valores pertenecen al operador 4. Ahora, vamos a revisar a qué valor de orden de ensamble pertenece el número 10, este de aquí. Bueno, pertenece al 1, después el siguiente al 2, el siguiente al 3 y el siguiente al 4. Algo que podemos hacer aquí es copiar y pegar. Vamos a pegar, pegar y pegar. Listo, ya están todos los valores. Y por último, el lugar. Para el lugar, esta es la parte más tardada, porque pues ustedes podrían buscar las letras griegas y pegarlas aquí, o poner alguna otra nomenclatura que ustedes gusten. En este caso yo para esto voy a utilizar letras latinas, aunque se deberían usar las letras griegas. Entonces vamos a poner aquí B minúscula en lugar de alfa, en lugar de beta, perdón, A en lugar de alfa, D en lugar de delta y G en lugar de gamma. Y entonces seguimos, gamma, delta, alfa, beta. El siguiente es delta, gamma, beta, alfa. Y por último, alfa, beta, gamma, delta. Listo. Entonces, ya con esto ya tenemos el cuadro que originalmente teníamos acá como en diseño de cuadro greco-latino, ya lo pasamos a Minitab para poderlo analizar. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ir al menú de estadísticas. Un punto importante, para este problema yo coloqué aquí 3 preguntas. Entonces la primera de ellas dice, determine si existe un efecto significativo sobre la media de cualquiera de los factores probados. Entonces vamos a checarlo por acá. Vamos a poner en el menú de estadísticas, vamos a ir a NOVA y vamos a ir a modelo lineal general. Va de nuevo, estadísticas, a NOVA, modelo lineal general. Ahí le vamos a dar clic en el menú en la opción de ajustar a modelo lineal general. En respuesta, pues va a ser el tiempo, es la variable de respuesta, y en factores, si queremos que este modelo se haga por cuadro greco-latino, tendríamos que seleccionar la variable principal o el factor principal y los 3 factores de bloqueo. Si quisiéramos que fuera un diseño de cuadro latino, entonces simplemente bastaría con quitar uno de estos y automáticamente es un diseño de cuadro latino. Si bien, si se fijan, la diferencia solo sería en cuántos factores seleccionamos aquí. Todo el resto del procedimiento se hace exactamente igual. Entonces, de aquí en este menú solo vamos a mover. Aquí es si quisieran decir que las variables son de tipo fijo o aleatorio. Sin embargo, aquí esto no es parte de este contenido, entonces vamos a dejarlo como está. El modelo, aquí si quisiéramos meter interacciones, es decir, ver cómo se relaciona el orden de ensamble con el operador o el operador con el lugar de ensamble, porque a lo mejor algunos operadores se sienten más cómodos en algún lugar de ensamble, se pueden agregar. Sin embargo, pues tampoco es parte del contenido de este diseño de cuadro latino, entonces vamos a dejarlo como está. En opciones podríamos modificar el porcentaje de confiabilidad. Codificación, en caso que quisiéramos poner valores altos, medios y bajos, pero no es en este caso. Los pasos, si quieren que Minitab les desglose los pasos, lo puede hacer. Y gráficas, aquí vamos a pedir que nos dé la gráfica 4 en 1 y los residuos contra las variables. Bueno, no vamos a pedir de momento, solo la gráfica 4 en 1 para verificar los supuestos del modelo. En resultados vamos a decirle que nos dé tablas expandidas, aunque con las simples es más que suficiente. Entonces tablas expandidas. Y en almacenamiento le vamos a pedir que nos almacene los residuos. Y por último damos clic en aceptar. Con esto Minitab hace todo el procedimiento.
Entonces vamos a revisar el resumen del modelo. Los factores, aquí están los factores, está el de método, operador, lugar y orden. Aquí están los niveles, tiene 4 niveles, y cuáles son los valores de esos niveles son estos. Entonces vamos a revisar el cuadro ANOVA. Este cuadro ANOVA es el que me va a servir para contestar esta pregunta. ¿Por qué? Bueno, dice que determine cuáles valores de estos son significativos sobre la media. Entonces, recordando la hipótesis nula del modelo, la hipótesis a probar dice que si el valor es P mayor a 0.05, entonces todos los tratamientos son iguales. En otras palabras, no existe efecto sobre la media. O viéndolo con esta otra prueba de hipótesis. En cambio, si P es menor a 0.05, entonces existe al menos un nivel en el factor que sí tiene efecto sobre la media. ¿Cuál? No lo vamos a saber, pero al menos podemos saber que esa variable sí está afectando. Entonces, revisando, aquí podemos hacer una conclusión simplista, si ustedes quieren. Nada más vamos a decir sí o no afecta. Entonces, por ejemplo, el método, nuestro resultado sería, como tenemos 0.01, P es menor que 0.05, por lo tanto, sí afecta al tiempo de ensamble. Vamos ahora con el operador. P es en este caso mayor que 0.05, por lo tanto no afecta al tiempo de ensamble. Eso quiere decir que los operadores, todos ellos trabajarían más o menos al mismo ritmo, y eso es bueno. Entonces vamos a ver ahora el orden de ensamble. Si ustedes ven, el orden de ensamble es 0.2, por lo tanto la conclusión sería la misma que esto, no afecta. Y por último, el lugar. El valor del lugar es 0.6. Se fijan, está muy por encima de 0.05. Entonces ese tampoco afecta al tiempo de ensamble. Si se fijan, las contribuciones de estas fuentes de variación a la media es el 70% debido al método, el 15% del operador, 8% del orden y 1% del lugar. Y de error de medición tenemos cerca del 3%. Entonces, es por esta razón que el que más aporta y el único que detecta este método ANOVA fue al método como variable que afecta al tiempo. O sea, si el tiempo está variando en este cuadro, es debido mayormente al método, en un 71%. Y las variaciones del operador, del orden y del lugar, pues no son significativas. Dice, realice un estudio comparativo para determinar los mejores niveles de cada factor. En este caso, como los niveles de los operadores, orden y lugar no tuvieron efecto, podríamos hacer el análisis. Sin embargo, lo importante es determinar el mejor método. Ahorita por cuestiones didácticas, pues vamos a hacerlos todos. Vamos al menú de ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Aquí vamos a hacer la comparación de Fisher, porque es un método más estricto. Bueno, vamos a hacer Tukey. El método Tukey es un método menos estricto. Si ustedes quieren, pueden hacer la prueba con el método de Fisher para cada uno de estos valores. Le vamos a dar aceptar. Si ustedes quieren, pueden hacer modificaciones para que les dé gráficas, pero con estas tablas es más que suficiente para concluir. Entonces vamos a revisar. Dice comparación del método. Dice aquí la información de Minitab que si las medias no comparten las letras, son diferentes. En otras palabras, si los métodos tienen la misma letra aquí, son iguales.
Entonces, para un método de ensamble lo que buscamos es que la media sea lo más chiquita posible. En este caso, el método A tiene una media de 7, el B de 9.25, el C de 12 y el D de 12.75. ¿Cómo los agrupa Minitab? Bueno, dice que según el método de Tukey, A y B comparten la misma letra. En otras palabras, A y B tienen un tiempo de ensamble estadísticamente igual, porque a pesar de que las medias son diferentes, debido a sus variaciones, por ejemplo a la desviación estándar, este valor de 7 podría llegar a alcanzar a este valor de 9. A lo mejor el 7 dando su peor desempeño y el 9 dando su mejor desempeño podría lograr que B le gane a A en algunas ocasiones. Por lo tanto, podemos decir que A es el mejor método, sin embargo es estadísticamente igual a B. Ahora, A, como no comparte letra ni con B ni con C, como no comparte letra con C y con D, podríamos decir que A es estadísticamente mejor que C y que D. Entonces vamos a aquí el mejor método sería el método A, pero no es diferente de B. Estadísticamente no es diferente de B. Entonces vamos a ver los operadores. Aquí pueden ver que como los operadores comparten la misma letra, los operadores son estadísticamente iguales. Ahora, con el orden de operación, como todos los órdenes de operación comparten la misma letra, entonces todos los órdenes son estadísticamente iguales. Y por último, el lugar de ensamble, como todos los lugares de ensamble comparten la misma letra, todos los lugares de ensamble producen tiempos similares. Es decir, no hay diferencia si se ensambla en la locación A, en la locación B, C o D. Y por último, la última instrucción que tiene aquí el problema es comprobar los supuestos de modelo. Para comprobar los supuestos de modelo, recordando, los supuestos de modelo son medidas que utilizamos para determinar si el modelo estadístico es válido o no. Entonces vamos a revisar, por aquí están las tablas. Comparaciones. Bueno, vamos aquí a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, y le vamos a dar clic en aceptar de nuevo para que nos vuelva a dar la tabla 4 en 1. Aquí está la gráfica 4 en 1. En este caso los puntos de este modelo deberían acercarse a la línea roja. Esta es una prueba cualitativa. Para hacer una prueba cuantitativa tendrían que hacer la prueba, por ejemplo, de Shapiro-Wilks. Es una prueba útil. Ahora, en cuanto al supuesto de independencia, este fue el supuesto de normalidad. El supuesto de independencia, tendríamos que ver aquí que existe una variación irregular en los datos. Sin embargo, para este ejercicio no es válido porque nosotros no sabemos en qué orden se tomaron estos datos. Por lo tanto, esta prueba no es relevante para nuestro ejercicio. En el caso de la prueba de varianza constante se puede realizar, pero no es en este menú. Es en estadísticas, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Para la prueba de igualdad de varianzas solo se puede hacer de una por una y necesitamos aquí colocar las respuestas. La respuesta es el tiempo y los factores. El factor, por ejemplo, factor método, le vamos a dar clic en aceptar. Y entonces aquí, si esta prueba, si el valor P es mayor que 0.05, en este caso debe ser mayor, podemos decir que las varianzas son iguales y por lo tanto el cuadro ANOVA es válido. Esta prueba se puede repetir para el método, operador, orden y lugar. En este caso pues se tendría que repetir para cada uno de ellos si se quiere confirmar que todos tienen varianza constante. Por último, para el video, porque habíamos dicho que este era un ejemplo de diseño de cuadro latino y diseño de cuadro greco-latino, podríamos repetir este ejercicio
convirtiendo a este problema en un problema de diseño de cuadro latino. ¿Cómo? Quitando solamente una variable. Por ejemplo, quitando el lugar. Hay algo interesante en este caso. Si quitamos la variable lugar, vamos a dar a aceptar. Y comparamos en este caso el cuadro ANOVA con respecto al que habíamos obtenido. Vean que el método sigue teniendo la misma contribución. El operador sigue teniendo la misma contribución y el orden sigue teniendo la misma contribución. El detalle es que la variable lugar ya no aparece. ¿Por qué? Bueno, porque estos 1.71% de variación que aquí se la atribuíamos al lugar ya no está siendo explicada. Y al no ser explicada, automáticamente se le atribuye el error. Entonces, si ustedes analizan aquí, el 1.71 más 2.99 da un resultado de 4.7% de variación. Esto nos afecta directamente en los valores F y podría llegar a hacer que alguna de estas pruebas que antes pasaba, porque estaba explicada la variable, ahora no pase. En este caso, pues el método sigue pasando la prueba, ahora el operador pasa la prueba, eso quiere decir que el operador se convierte ya en un factor importante y el orden sigue sin pasar la prueba. Entonces, el análisis de estos cuadros, el cual utilizar, pues ya dependerá del grado de análisis, qué tantas variables se quieran analizar en un sistema. Obviamente, cuantos más variables se utilicen, pues más complicado se va haciendo el análisis del contenido. Bueno, esto es todo por mi parte. Este es el ejemplo de diseño de cuadro latino y diseño de cuadro grecolatino. Gracias.